Hola, ¿quieres saber un poco más acerca de la pelea entre otros autores y Vygotsky? Hoy te explicaremos esto por medio del método dialéctico, en La innovación de Vygotsky. Primero, te explicaremos el cambio que propuso Vygotsky en el estudio de la relación pensamiento-lenguaje, la cual, según él, se debía concebir como una unidad de opuestos. Por unidad, entendemos un producto de análisis que refiere todas las propiedades básicas de todo y que no puede dividirse sin perderlas. En cuestiones del pensamiento verbal, la unidad básica es el significado de la palabra, tanto del intercambio social como del pensamiento generalizante. Según el propio Vygotsky, en el desarrollo ontogénico, pensamiento y habla tienen bases diferentes. En el desarrollo del habla del niño, se establece claramente un estadio preintelectual, y en el desarrollo de su pensamiento, se establece un estadio prelingüístico. Los dos siguen diferentes líneas, pero en un momento dado se encuentran. Así devienen el pensamiento verbal y el habla racional. Pensamiento y habla cambian en el desarrollo. El habla se divide por sí misma. El habla comunicativa social se diferencia del habla egocéntrica. De esta última deviene el habla interna, que se vuelve más abreviada y esotérica, hasta que el pensamiento conceptual, no verbal, se junta con el habla socializada inconsciente. Y porque no se puede hablar de desarrollo sin mencionar a Piaget, y Vygotsky lo sabía, le hizo algunas críticas. Sobre lo individual y lo social. Piaget pensaba que el habla egocéntrica decaía a medida que el niño se hacía menos egocéntrico y más socializado. Sin embargo, Vygotsky pensaba que el habla egocéntrica se convertía en una subterránea del habla interna. Debido a que el habla más temprana es social, se diferencia en habla egocéntrica y comunicativa. Es hasta que el niño transfiere lo social a las esferas psíquicas internas personales que con el tiempo se convertirá en el habla interna. Sobre lo subjetivo y lo objetivo. Piaget basaba su teoría acerca del pensamiento en la dualidad del principio de placer y principio de la realidad, versus Vygotsky, que consideraba que el estímulo para satisfacer necesidades y el de adaptación no podían separarse, ya que cualquier adaptación está guiada por las necesidades. Sobre la necedad y la inteligencia. De acuerdo a Piaget, el sincretismo es la forma en la que el niño aprende la naturaleza del mundo objetivo a través de la agrupación mental de los objetos arbitrariamente o sin sentido. Sin embargo, a través de la experiencia, este sincretismo desaparece gracias a las pautas de pensamiento aprendidas. Vygotsky, por otro lado, pensaba de forma dialéctica que la inteligencia surge del sinsentido y que el sinsentido forma la precondición y es base de la inteligencia. Hay método en la locura. También, Vygotsky critica a Stern, porque básicamente es Vygotsky, en Tautología de la explicación por fuerza. Stern consideraba la génesis del pensamiento con tres fuerzas innatas: expresión, comunicación e intención, siendo la última únicamente humana. Concebía que el origen del significado para el niño se descubre súbitamente. En cambio, Vygotsky pensaba que la relación de signo y significado se comprende más tarde, y nunca por un descubrimiento instantáneo o invención, sino que es un proceso complejo con historia natural y de historia cultural. Para el niño, la palabra parece un atributo del objeto. Otro aspecto importante de Vygotsky es sobre adquirir teoría. Para Vygotsky, los niños comprendían los conceptos espontáneos de las palabras que habían aprendido y que estaban en su mente tras operar con ellos a voluntad, es decir, a través de la experiencia. Al principio, el niño no es consciente de su propio acto del pensamiento, adquiere el significado del concepto hasta que trabaja u opera con él. Es aquí donde entra el método dialéctico de Vygotsky. Vygotsky hizo diversos descubrimientos de una serie de planos de desarrollo que van desde las primeras expresiones y gestos del prelenguaje infantil. De esta forma, Vygotsky comienza desde una unidad internamente contradictoria y que engloba las dinámicas del objeto desde ese origen. Cada estadio se ve completo internamente, pero es a través de sus propias contradicciones internas que se crea la base para un estadio superior.
Y aquí es donde Vygotsky plantea los estadios en el desarrollo de pensamiento y el lenguaje en la infancia temprana. Contempló 4 estadios. 1. Estadio primitivo o natural. Se refiere al nivel de conducta en la que existe un habla preintelectual y un pensamiento preverbal. 2. Psicología ingenua. Este es el estadio en el que convergen la experiencia del niño y el uso progresivo y correcto de estructuras del lenguaje, pero sin el entendimiento de su significado. 3. Habla egocéntrica. Este se refiere al uso de signos externos para la solución de problemas internos. Es oculta y confidencial, y se ejemplifica con el uso de dedos al sumar. 4. Estadio del crecimiento hacia adentro, el cual involucra operaciones externas que se vuelcan hacia adentro, y el habla interior se vuelve más abreviada, como es el caso del conteo mental. Se debe tener en cuenta también que hay un pensamiento que no puede transformarse en imagen-palabra. El proceso es a través del habla interna para verbalizar la idea. Gracias a la destreza del habla interna, los pequeños pueden verbalizar ideas que no están presentes como objeto. Por otro lado, Vygotsky también habló de la génesis de los conceptos en la infancia, con una técnica experimental con la cual se pidió a los niños que agruparan objetos diferentes para ver cómo conciben los conjuntos. Con este trabajo, identificó las siguientes fases del origen de un concepto. Primera fase: sincretismos. Los niños agrupan los objetos por vínculos subjetivos y no por un atributo particular de cada objeto. Los vínculos objetivos pueden ser ensayo y error, que es sincretismo puro, selección egoísta, basada en el campo visual del niño, y combinación de colecciones previamente hechas. Segunda fase: complejos, la cual nos habla de que además de los vínculos subjetivos, los objetos se agrupan por hechos. De este se derivan. 2.1. El complejo asociativo. Incluye a todos los individuos relacionados con un sujeto y que comparten un atributo. Por ejemplo, los apellidos. 2.2. Complejo colección, que se refiere a colecciones de cosas que tienen diferentes atributos. 2.3. Complejo en cadena. Un objeto es conectado con otro por un atributo en común. Después, este se conecta con el siguiente por un atributo diferente. 2.4. Complejo difuso, que es la fluidez del atributo que conecta a un objeto con el siguiente y cuyo vínculo no es estable. 2.5. Pseudoconcepto. Es un complejo asociativo limitado. Tercera fase: conceptos. Habla de que un atributo simple es abstraído, interiorizado, para formar la base de un conjunto. Los niños operan con conceptos sin estar conscientes de que los usan. Cabe destacar aquí 2 definiciones relevantes. Conceptos potenciales, que son aquellos que aparecen en su forma más simple, incluso en animales. Y el concepto propiamente, que es la destreza de la abstracción que está combinada con el pensamiento complejo avanzado, y esto permite al niño formar conceptos genuinos. Vygotsky continuó describiendo la formación de conceptos más superiores, basados en la capacidad de hacerse conscientes de los procesos inconscientes. También considera el papel de la instrucción formal, en la que el niño aprende conceptos adquiridos socialmente, que están lejos de la experiencia, y aprende a operar con ellos formalmente. Estos conceptos se vuelven más concretos conforme avanza la educación. Todas las fases coexisten en el curso del desarrollo, predominando algunas en diferentes áreas de actividades, diferentes momentos y situaciones. Por ende, cada estadio se construye sobre los logros anteriores. A manera de conclusión, destacamos que el estudio de Vygotsky sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje tiene una explicación materialista del método dialéctico, y queda claro que ha dejado un legado que permite entender el lado subjetivo de la relación entre el sujeto y el objeto. Vygotsky nos ayudará a entender el significado del método de Hegel y su sistema. El método dialéctico de Vygotsky servirá de ayuda para aclarar cada una de las leyes de una ciencia específica y la relación entre cada ciencia
construirá una base para un estudio único. El camino que la ciencia ha recorrido desde 1934 ha sido largo. Sin embargo, el objetivo de una aplicación consciente del método dialéctico a todas las ciencias aún sigue abierto. ¿Y por qué no se puede hablar? Ay, ¿por qué te apagas? Ay, te estoy hablando, inútil. Yo estaba leyendo tranquilamente y de repente ella dijo, ¡ay, adiós! Ay, se sigue grabando. Muy bien, éxito. También, Vygotsky critica Stern. ¿Qué? ¡Kotakastan! Todas las fases coexisten en el curso del desarrollo, predominando algunas en diferentes áreas de actividades, diferentes momentos y situaciones. Tengo una flema. Obviamente ustedes querían saberlo.